Bienvenidos a la parte 2 del video sobre acontecimientos sociales y movimientos ideológicos. Bienvenidos humanos a su canal de ciencias sociales. Y para no perder tiempo, vayámonos de nueva cuenta a donde nos quedamos. Así que entonces, la transición entre el estadio teológico metafísico, donde la sociedad se explicaba todos los fenómenos y todos los conocimientos eran creados a través de la religión, pasamos ahora al estadio metafísico, donde ahora todo conocimiento era ya no tanto religioso, sino ya a través de la lógica. ¿Cuál fue el acontecimiento que esto cambió la forma de pensar de los seres humanos? Es decir, que provocó un nuevo movimiento ideológico, la peste negra, ¿sí? Acuérdense, esa enfermedad terrible en donde millones de personas, literalmente, millones de personas murieron a causa de esa terrible enfermedad. Así que entonces, este hecho, que podemos decir que es natural, provocó un fenómeno social, un movimiento ideológico, en donde ya las personas decían, ok, entonces la religión, ¿qué onda? ¿No sirve? ¿Dios no nos puede salvar? Y entonces provoca que los seres humanos cambien su forma de pensar y dejen la religión, para ahora entonces encontrar algo mucho más lógico, mucho más racional para resolver sus problemas. Así que entonces la peste negra revolucionó a la humanidad y entramos ya, dejamos la Edad Media, dejamos el teológico para entrar al metafísico, que sería el renacimiento en nuestra línea del tiempo que conocemos. Ok, ahora, esta nueva forma de pensar de los seres humanos, mucho más lógica, ¿sí?, del conocimiento más filosófico y ya el religioso dejarlo atrás, va a desatar diferentes movimientos ideológicos. Es decir, la peste negra, que podemos mencionarlo como un acontecimiento natural que perjudicó a la sociedad, esto va a generar una serie de movimientos ideológicos, ¿sí? Movimientos ideológicos, ¿sí?, que vamos a estudiar en este momento, ¿sí? Y aquí les presenté, les estoy diseñando, pues realmente un tipo de esquema en donde vamos a poder ver los acontecimientos que se van a suscitar y los movimientos ideológicos, es decir, del pensamiento, que se van a generar a lo largo de la historia de la humanidad y que son desatados, digamos, por la peste negra. Así que vamos a comenzar por el humanismo. Para empezar, el Renacimiento. Recordemos qué es el Renacimiento. El Renacimiento se le llama así porque veníamos de una edad oscura llamada la Edad Media, en donde la religión lo dominaba todo y no permitía que alguien tratara de descubrir cosas y que para la religión sería catastrófico. Como por ejemplo, la religión ya había dicho que Dios había creado el mundo y que por lo tanto el mundo, nosotros, estamos en el centro del universo y que el sol es el que gira alrededor de nosotros, así como la luna, las estrellas y todo el firmamento. Nosotros somos el centro. Así que conocimientos como el de Galileo Galilei, que dice, no, la Tierra es la que se mueve alrededor de todo el mundo, alrededor del sol, por ejemplo, eso pues va a poner en un aprieto a la religión. ¿Por qué? Porque va a decir la religión, o dijo la religión, ¿me estás llamando mentirosa? Venimos entonces de una etapa en donde los científicos tenían que esconderse o no podían revelar sus descubrimientos por temor a la iglesia. Ahora, ya con la peste negra, que le quitó mucho poder a la religión y el ser humano vuelve a tomarse a cargo, ¿sí? La peste negra entonces produce que el ser humano deje de pensar en la religión y ahora haya un renacimiento, un renacer de la ciencia, de la tecnología, ¿sí? Y que empiece entonces ahora a crear conocimiento que le beneficie al mismo ser humano sin temor a que la iglesia lo censure. Entonces la iglesia pierde poder.
Dentro del Renacimiento se van a dar dos fenómenos muy importantes. El primero va a ser conocido como el humanismo. El humanismo es el movimiento del pensamiento, el movimiento ideológico en el que el ser humano empieza a crear conocimiento para el beneficio del mismo ser humano, ¿sí? Antes, en la Edad Media, pues todo el conocimiento, todas las artes, toda la cultura era para beneficio de la iglesia, crear iglesias gigantescas, templos hermosos, pinturas que plasmasen santos, ¿sí? Ahora ya no. El humanismo, ¿sí?, va a ser el movimiento ideológico donde todo lo que se genere sea en beneficio del mismo hombre. Y entonces vamos a ver entonces aquí una revolución científica, artística, cultural, donde los libros ya hablan para el ser humano. Salen libros como por ejemplo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que habla sobre cómo el ser humano, como un príncipe de un reino, debe de gobernar cuando sea rey. Sale un libro que se llama Elogio a la locura, de Erasmo de Rotterdam, en donde habla sobre la banalidad de la guerra, lo loco que es declararnos la guerra entre los seres humanos, y que habla totalmente de la humanidad. Entonces, en este humanismo, todo lo que se ha creado va a ser en beneficio del propio humano, de ahí la palabra humanismo, ¿sí? Y el humanismo se va a caracterizar por movimientos científicos, tecnológicos, artísticos, que todo va a ser para beneficio, deleite y ser aprovechado por el hombre. Ahora, eso es el humanismo que se va a dar entre los años, si le quieren poner fecha, el humanismo se va a dar entre los años 1500, 1600, 1700. Y que el mismo humanismo, ¿sí? Ojo, que el mismo humanismo va a desarrollar otros movimientos a su vez. Observemos, en 1517, en 1517, ocurre un acontecimiento social, algo así como el de la peste negra, pero este sí es totalmente social, no es natural. Resulta que en 1517, un monje franciscano llamado Martín Lutero, que vivía en lo que hoy conocemos como Alemania, él era monje muy católico, ¿sí? Y como franciscano, los franciscanos dicen que debemos de vivir en la pobreza como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Así que Martín Lutero, como monje franciscano, vivía en la absoluta pobreza, ¿sí? Un voto de pobreza. Y su más anhelado sueño de Martín Lutero era poder visitar el Vaticano, la Basílica de San Pedro, que en 1500 se estaba construyendo, ¿sí? Dijo, quiero ver la cuna de mi religión católica. Así que se le concedió. Y por ahí dicen, cuidado con lo que desees, porque se puede hacer realidad. Para desgracia de Martín Lutero, entonces, se le concedió el deseo de viajar a Roma y de visitar la Basílica de San Pedro. Y cuando observó la Basílica de San Pedro, quedó tan asqueado, tan sorprendido en mala manera, tan desilusionado, porque dice, nosotros los franciscanos seguimos la vida de Cristo, que Él fue pobre, y llego aquí al Vaticano y veo que los obispos usan joyas de oro, sombreros gigantescos también bañados en oro, terciopelo, sandalias con toquecitos de oro, ropa de seda, y caminan prácticamente como los reyes en alfombras rojas, en terciopelo. Entonces él se desilusiona tanto, ¿sí? Y él se siente decepcionado, se siente no solamente decepcionado, traicionado es la palabra. Así que cuando regresa a su pueblo, a Sajonia, Alemania, él empieza a escribir unas críticas a la Iglesia Católica que van a ser conocidas como las 96 tesis de Martín Lutero. Esas 96 tesis hablaban sobre consejos
que Martín Lutero le hacía a la Iglesia Católica para que regresara al buen camino, a vivir la vida de Cristo en pobreza, en austeridad, en humildad. Y entre esas 96 tesis, pues decía que la Iglesia Católica no debería de vivir en la riqueza, debería ser mucho más humilde, debería de hacer muchos cambios en cuanto a su comportamiento y en cuanto a cómo da la misa. Inclusive también, algo que criticó muchísimo Martín Lutero, es que la Iglesia Católica vendía el perdón de los pecados. ¿Cómo que vendía el perdón de los pecados? Sí, los obispos y los padres, para conseguir dinero y poder terminar de construir la Basílica de San Pedro, que ustedes pueden googlearlo, búsquenlo, es una maravilla arquitectónica, pero costó muchísimo dinero. Para conseguir ese dinero, resulta que la Iglesia Católica vendía los perdones, un documento que se llamaban las indulgencias. ¿Qué son estos documentos? Las indulgencias. Las indulgencias son un documento en donde escribía y firmaba el Papa, en donde te perdonaba los pecados. Así que Martín Lutero dijo, eso no se puede hacer. El perdón se debe de alcanzar por las acciones del ser humano. Así que para no hacerles el cuento largo, Martín Lutero crea estas 96 tesis de críticas a la Iglesia y se divulgan primero en su país y después en todo el mundo. Y crea un movimiento que va a ser conocido como la Reforma Protestante. Martín Lutero no solamente termina criticando a la Iglesia Católica, sino que sus seguidores, países enteros, empiezan a crear una nueva religión que va a ir en contra de la Iglesia. Si la Iglesia Católica ya había perdido muchísimo poder con la peste negra y con el Renacimiento, ahora con la Reforma Protestante de Martín Lutero va a perder ahora mucho más. Porque si todavía la Iglesia tenía controlado algunos países, los países que eran controlados por la Iglesia Católica dijeron, ok, la Iglesia Católica me controla, es muy poderosa todavía, pero ¿qué sucede si yo me cambio de religión y ahora me vuelvo luterano o protestante? Entonces la Iglesia Católica ya no tendría por qué ordenarme nada. ¡Pum! Así que entonces muchos países como Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y muchos países que estaban todavía sometidos por la Iglesia Católica decidieron convertirse en protestantes. Y así inició entonces el movimiento ideológico que por un hecho, repito, por un acontecimiento social, un hecho social que en este caso fue iniciado por Martín Lutero con sus 96 tesis, se convirtió nuevamente ahora en otro movimiento ideológico. Así como la peste negra, un hecho, un acontecimiento, derivó en un movimiento ideológico que se le llamó el humanismo, así igualmente el hecho de Martín Lutero de publicar sus 96 tesis, ¿sí? Lutero y sus seguidores desencadenan un nuevo movimiento que va a ser conocido como la Reforma Protestante, un nuevo movimiento ideológico en donde los países van a abandonar su religión católica y a convertirse en protestantes y así ser aún más libres. Ok, ahora, estos movimientos que estamos viendo como el humanismo, en donde ya todo se centra en el ser humano en cuanto a la ciencia, las artes, la cultura y también la reforma religiosa, ¿sí? La reforma protestante, en un futuro, por el siglo 1700, ¿sí? Van a desatar otro movimiento muy importante que va a ser la Ilustración. Es otro movimiento ideológico sumamente importante. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es un movimiento político, ¿sí? Es un movimiento político en donde escritores, tomen nota, escritores como Juan Jacobo Rousseau, que ya lo tenemos bien en la mente, como John Locke, como Montesquieu, Voltaire, empezaron a escribir en sus libros que la forma de gobierno monárquica era mala. Era una forma de gobierno pésima.
En sus libros hablaban de que la forma correcta de gobierno para un país debía de ser la república. Cuando los libros son publicados, estos libros, ¿sí? Estos libros van a ser también incluidos en otro libro mucho más grande que es la enciclopedia. Así que entonces, a la par de la ilustración, ¿sí?, se va a dar el movimiento llamado el enciclopedismo. Enciclopedismo. Es decir, ¿qué es una enciclopedia? Seguramente ustedes, como yo, tenemos una enciclopedia gigantesca de 12 tomos que trata de incluir la enciclopedia todos los conocimientos del ser humano hasta ese momento. La enciclopedia nace ahí en 1772 con Denis Diderot. Denis Diderot crea la enciclopedia y decide incluir los libros de los ilustrados de Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc. en su enciclopedia. Y estas ideas entonces Estas ideas ilustradas se van a empezar a difundir por todo el mundo. Cualquiera que tenga dinero, ¿sí?, va a comprar la enciclopedia y va a empezar a leer las ideas ilustradas. ¿Qué consecuencias va a traer este movimiento ideológico? La ilustración, que es un movimiento ideológico, va a desatar ahora un acontecimiento social. ¿Cuál va a ser ese acontecimiento social? Recuerden, la ilustración decía, la monarquía, es decir, el rey, no debería existir. ¿Por qué? Porque recordemos el origen de la sociedad, según Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Él decía que la sociedad se había originado por la decisión y la voluntad de todos los humanos. Así que Rousseau decía, si así se unió la sociedad, entonces la sociedad debería de saber elegir, o debería de elegir ella misma, la sociedad, quién quiere que lo gobierne. No debería existir un rey que por herencia y supuestamente por designio de Dios tenía que gobernar un país. No, decía Juan Jacobo Rousseau junto con los otros ilustrados, no, la sociedad debe de elegir a su propio gobierno. Entonces resulta que esta ideología llamada ilustración va a desatar grandes movimientos, revoluciones y guerras de independencia. ¿Cómo cuáles? La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la independencia de México, la independencia de todo el continente americano. ¿Qué es lo que buscan estas revoluciones? Buscan eliminar al rey y poner gobiernos republicanos, democráticos. Entonces, este movimiento ideológico conocido como la Ilustración va a desatar acontecimientos sociales, ¿sí?, después de ser publicados, como les repito, como la Revolución Francesa, la independencia de las colonias, ¿sí?, incluida la nuestra, la de México. Entonces, observen cómo también no solamente un acontecimiento puede, como la peste negra, puede desatar un movimiento ideológico, sino también al revés. Un movimiento ideológico puede desatar un acontecimiento social, como las revoluciones que vivimos entre 1789, que ya es la era moderna, hasta todo el siglo 1800, ¿sí?, 1890. Y aquí lo que nos trae la Ilustración y estas guerras es de que por fin el ser humano ya elimina su monarquía, se va a autogobernar, van a poder elegir a sus propios gobernantes, a sus presidentes, gobernadores, diputados, senadores, y sobre todo, apúntenlo, van a tener por primera vez derechos humanos, así como lo ven. Antes de esto, el ser humano no tenía derechos. El rey o el faraón o el zar era quien decidía si tú vivías o tú morías, si se te quitaba tu casa o no. Después de la Ilustración y después de los movimientos sociales como las revoluciones francesas y las independencias, ¿sí?, por primera vez el ser humano va a tener derechos. Y entonces el ser humano va a decir, oye, tú no me puedes matar, o tú no me puedes quitar mi casa porque tengo derechos humanos, soy humano. Y esos derechos van a durar hasta el día de hoy, hasta nuestros días, ¿sí?
Esto ha sido todo. Mil gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente video.